Muy buenas a todos, bienvenidos a la review completa de Raid 5. ¡Comenzamos! Al comenzar el juego podemos seleccionar la dificultad: fácil, medio, difícil o extremo. Cada una conlleva menos o más ayuda y diferentes dificultades de la IA, ¿vale? Yo, como soy piloto experimentado, me lo pongo en extremo. Seleccionamos hombre o mujer. Hombre, evidentemente. Todo empieza el día antes, cuando aún estás en casa. Entrenas, te preparas, intentas no darle muchas vueltas al asunto y aún así se las das incesantemente. Luego llegas al circuito y te empapas de él. Hay muchos distintos en el mundo, pero todos te son familiares. Las trazadas, las zonas de boxes, ajetreo por doquier. Compruebas la moto, limpias un poco el parabrisas. Y ahí está la máquina, expectante y muriendo por empezar a rodar. Arrancan los motores, pura música, y detectas ese aroma, gasolina, humo y goma. Sientes mariposas en el estómago. Llega la señal y giras el puño. A volar. Bueno, Raid 5, una de las novedades que tiene es que cuenta con una narrativa bastante poética, bastante profunda, que te hará engancharte aún más y sobre todo en el modo trayectoria. Un lugar que quita el hipo. Un nuevo circuito y 3 variantes. Una sucesión de curvas, pendientes y exigentes puntos de frenado. Todo construido desde cero en uno de los lugares más bellos del mundo. Sin escatimar en gastos. Más que un circuito, es el sueño de todo piloto. Disfrutemos del nuevo juguetito. Pues allá vamos, la nueva BMW. Aquí la tenéis. Y así suena. Suena bien, gente. Con esta pequeña coladita. También podemos usar el rewind si queréis. Aquí está el botón del rewind. Siempre Raid cuenta con todo tipo de ayudas. Rewind que viene muy bien para esas típicas batallas contra la IA, que a veces la IA se pasa de exceso de agresividad y te acaba tumbando y te acaba tirando. Pues viene bien para eso, la verdad. Otra ayuda bastante buena e importante es en la electrónica, abajo a la derecha, el ABS. El ABS sirve para que no bloquees el tren delantero cuando te cueles y no te caigas antes de colarte, evidentemente. Simplemente te cuelas, te vas largo y puedes volver a pista sin caerte. Ya con el ABS al 2 ya esa ayuda está bastante bien activada. Con el ABS al 1 o al 0, pues alguna que otra caída vas a tener de tren delantero. Pero bueno, con este caballito, ahí está la nueva BMW. Lecciones de la jornada. La primera curva parece sencilla, pero hay margen para más. La tercera exige un apex tardío, una pérdida milimetrada para acelerar con mejor tracción. El punto de frenado antes de la curva 7 te provoca escalofríos. Sin duda su diseñador sabe mantener alerta a un piloto. Con una moto rápida, aún en solitario, la experiencia es inenarrable. Lo que debe ser competir aquí. Bueno, después de este primer desafío que vamos a hacer ahora, nos van a dar una de estas dos motos. Ahí está, BMW contra BMW. Estar en el circuito a solas es una cosa, pero batirse en duelo es otra. No existen las carreras amistosas. La competición es la competición, y cuando solo hay dos sobre el asfalto, una cosa queda clara. Alguien ganará y alguien perderá. Pero nadie gana en la primera curva. Temple, con cabeza, sin locuras. Pierde los papeles y te comerás la gravilla. Es fácil perder los estribos. Es fácil perder el punto de frenado y las referencias. Concentración máxima. Vives para esto, cuando las luces rojas se apagan y comienza la carrera. Bueno, más épico no puede empezar el juego, la verdad. Duelo a muerte entre BMWs. El que gane se lleva, por así decirlo, dos tiempos muy legendarios.
Batalla 3 vueltas y 2 posiciones. Pues vamos allá, gente. Let's go. Fabio es nuestro rival. Por cierto, este es el nuevo circuito original de Raid 5, la versión corta. Tiene 3 versiones este circuito, una mucho más larga, entrando por túneles y puentes y tal, muy chula. Y esta es la versión más corta de todas, que también está muy bien, muy interesante. Hablando un poco de las físicas, bueno, he de decir que es una física similar a las del MotoGP. Esta vez cuando aceleras la moto no se va hacia afuera, hacia el exterior de la curva, ¿vale? Sentimos muchísimo el peso y el tren delantero, como que la física recae más importancia en el tren delantero. Notaremos mucho más peso y más inercia de la moto en ese punto. Y como estamos viendo, bueno, los toques con la IA no pasa absolutamente nada, simplemente pues se va afuera. Hay pocos accidentes, cuesta que las motos se rompan. De hecho, no hay daños, simplemente se ensucian y ya está. Es un poco una de cal y una de arena que nos tiene acostumbrado Milestone en estas entregas. Bueno, recayendo otra vez el peso de la IA sobre la máxima dificultad, he de decir que responde bien. Es muy competitiva, hay muchos eventos muy difíciles de pasar y que tienes que entrenar y darle duro para conseguir batir a la IA. Hay otros más fáciles, otros que puedes preparar la moto y te costarán poco menos. Y siempre podrás ajustar, seas el jugador que seas, el nivel tanto de simulación y de manejo de la moto como el de la IA, que cuenta con varias agresividad de la IA. Puedes poner una IA equilibrada, una constante, una pausada o totalmente agresiva. Aparte podrás elegir entre 0 y 120 de dificultad de rapidez de la IA. Volviendo un poco al tema de las físicas, como estáis viendo, es una física muy agradable. Unas físicas que evidentemente tenemos que frenar un poco antes que en el MotoGP, porque son motos de calle con frenos de acero, no de carbono. Y pillándole el hilo a eso, que hay que frenar antes, y también a la hora de jugar son físicas mucho más fáciles, más asequibles a todos los tipos de jugadores. Es un poquito más fácil, más realista en el tema de la inercia y del peso, que recae bastante la física sobre el tren delantero. Y tenemos un tren trasero un poco más fluido, un poco más flotante, más volátil en ese aspecto. Pero en general se sienta muy bien y son físicas aptas para todo tipo de jugadores que buscan simulación, realismo o más facilidad y más arcade. Te lo puedes poner como quieras. La verdad que es un acierto. Estas físicas son un totalmente equilibrio para cada jugador que busque una experiencia u otra. Cinemática de recompensa nueva. Las novedades del Raid 5. El nuevo modo trayectoria, que lo tenéis aquí. También tenemos el Race Creator, donde tú eliges qué quieres hacer con el Race Creator. ¿Quieres hacer una competición totalmente nueva, con más rivales, menos rivales, motos? Aquí haces lo que quieras. Es un Race Creator totalmente increíble, con un montón de opciones. Climatología dinámica, aparte del ciclo día y noche, todo es dinámico en este juego y eso le da un nivel más de realismo. También tenemos crossplay, ¿vale? PC tiene Steam y Epic, y PlayStation 5 y Xbox en consolas, ¿vale? Entre PC y consolas no hay crossplay. Existe también el pantalla dividida dentro del juego, por primera vez, y el modo clasificación, que podremos jugar a los eventos con clasificación, evidentemente con unos 10 minutos de quali, o clasificación a una vuelta. Te la juegas a una vuelta, si te sale bien, bien, si no, pues saldrás último. Y recompensa por empezar el juego, aquí lo tenéis, un conjunto de piloto moto, más una moto Suzuki muy muy bonita, una 1000R de competición, la GSX R. Todo empieza aquí. Y ojo, es la máxima de todo piloto que se precie. Competir es vivir. Todo lo demás es esperar. Bueno, antes era así. Hoy para ganar hay que prepararse. La moto debe ser perfecta.
tendrás que depositar tu confianza en ella, así que ponla bien a punto. Esta es tu casa lejos de las carreras. Aunque sea pequeña, tiene todo lo necesario para optimizar las motos al máximo. Ya habrá tiempo para pensar a lo grande. Lo primero es lo primero. Hay que ensuciarse las manos. Bueno, gente, aquí te personalizas el piloto como quieras. Tiene varios estilos de conducción: el equilibrado, hombro fuera, vieja escuela, pie de salida, pie derecho, dos pies o pie izquierdo, pierna de frenada fuera o dentro y dedos en la maneta de freno, ¿vale? Puedes elegir esto por aquí. Accesorios del piloto también puedes elegir dos pilotos de competición o un piloto de carretera, ¿vale? Puedes elegir entre varias combinaciones. Podemos cambiar el casco, la visera, guantes, uniforme, rodilleras, los colores de la rodillera y las botas, ¿vale? Aquí hay mucha personalización. Hay básicamente toda la personalización que había en el Rai 4, más algunos monos, guantes, cascos. Y el World Tour, gente, lo que viene siendo el modo carrera, cuenta con un montón de eventos, 4 eventos principales y también eventos secundarios, ¿vale, gente? Es decir, que el World Tour trata de ir pasando todos los eventos, ir escalando en una tabla clasificatoria de más de 1000 pilotos, donde nos vamos a encontrar duelos directos contra esos pilotos más icónicos, y vamos a ver unas cinemáticas muy chulas, muy guapas, como las que vais a ver ahora. En fin, amigos, como siempre, puntos de rendimiento, tus motos, vas a conseguir las motos en los eventos, y siempre como que contra más eventos te hagas, más motos consigues, y esas motos te van a servir para los siguientes eventos, y siempre vas a tener la opción de competir con una moto que te dé el juego, o si ahorras suficientemente dinero, pues te compras la moto que quieras. Bueno, gente, y este es nuestro garaje, ¿vale? Este es el garaje principal del juego, que evidentemente conforme vayas pasando el modo trayectoria, el garaje irá mejorando. La furgoneta que tenemos ahí al fondo para montar la moto y llevárnosla a las carreras, pues mejorará también. Llegaremos a conseguir un camión y veremos cositas muy guapas que trae este modo trayectoria, que está increíblemente completo y extenso. Más contenido que trae el World Tour, aparte de los 4 eventos principales, que cada evento principal pues cuenta con un montón de eventos. Pues después de estos 4 módulos, de 4 eventos principales, y de ver todos estos eventos, pues tendremos los desafíos sin límites. Le damos al triángulo, bajamos como una especie de escalón, y en estos desafíos sin límites pues tendremos también otros 4 eventos más, un total de 8. Y aquí estos son más difíciles que los de arriba, ¿vale, gente? Y dentro de aquí pues tendremos un total de un montón de eventos más, 8 por cada módulo. Y también tendremos la opción de conseguir motos más poderosas, más potentes, para seguir en nuestro modo trayectoria con mejores motocicletas, gracias a estos eventos sin límites, que son mucho más difíciles que los de arriba, los 4 principales, ¿vale? El modo trayectoria cuenta con lo que viene siendo desafíos contra pilotos. Aquí contra Alex Massetti. Simplemente contra más eventos, más carreras ganes, vamos a ir escalando en lo que viene siendo en la tabla clasificatoria, que son unos 1000 pilotos, y cada X tiempo nos enfrentaremos a un piloto icónico y tendremos que luchar contra él. En este caso, a mí me gusta a la furgoneta y para Imola. Bueno, toca batirse el cuero contra este hombre, y para ello, pues bueno, vamos a configurar un poco la moto. Esta es una moto de serie, no trae mucho para configurar, ¿vale, gente? Como estáis viendo en pantalla, pero sí que podemos intentar sacar un poquito más de aceleración y de rendimiento en un circuito como es este de Imola, ¿vale, gente? Así que sin más dilación, como estáis viendo en pantalla, este es el setup que hay, ¿vale? Más básico que otras veces, con otras cosas nuevas como longitud y basculante, tensión de cadena y el aceite de las suspensiones, por ejemplo, y cositas así. Sin más dilación, opciones de carrera, vamos a poner la dificultad al 120 y la IA podemos poner la pausada, equilibrada, constante o agresiva. Vamos a probar la agresiva. Alex Massetti creció cerca del circuito de su ciudad natal en Imola. Conoce bien las motos y trabajó en ellas en el garaje de su abuelo. Compitió desde joven e hizo su debut profesional a los 19 años. Es un rival a temer. Ojo con Alex. Imola, vamos a ver si podemos con él. Ahí estamos. 1 contra 1.
Y yo ya que tengo ya mi piloto personalizado, listo y preparado. Let's go. Hostia, cómo ha salido, me ha salido muy rápido, muy bien. Guau, cómo suena, me gusta, tío, qué bonita. Guau, se nota que es una moto bastante más de serie, Se nota más pesadita, por así decirlo. Que tarda un poquito más en responder al tema de las físicas. Con este motor, creo que es tricilíndrico, 675 centímetros cúbicos. Buah, cómo ruge, tío, cómo suena. El juego ha ganado enteros este año en el tema de audiovisual. Gráficamente es una delicia y los sonidos son espectaculares. Y un buen juego con un buen sonido en el tema de juegos de carreras, eso hace mucho. Y lo estáis viendo y lo estáis comprobando vosotros mismos en el vídeo que os traigo hoy. Por cierto, este gameplay es el primer gameplay que veis en este vídeo en PlayStation 5, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia entre PC y Play 5. En el tema de físicas no hay para nada diferencias, pero gráficamente pues a lo mejor un poco la distancia de dibujado y poquito más. Gráficamente los dos juegos están a la par. Por cierto, ya me han penalizado por salirme 189 milésimas. Así que habrá que sacarle una pequeña ventaja a Alex. Cámara software, pues básicamente las de siempre, sin más. Cruzadita de la moto. La salvé. Límite ahí, caballazo para la afición. Vamos a celebrar con este gran caballito. Has aceptado el desafío y la victoria es tuya. Alex Masetti parece empequeñecido tras esta derrota. Y bueno, también cosas que viene el juego. Cuadrado, mejores momentos, y automáticamente te hace una sesión de fotos, como pasaba en el Tourist Trophy de PlayStation 2 en antaño. También lo tenemos en este juego rescatado y podemos ver las mejores imágenes recopiladas y en 0, simplemente le das al cuadrado y automáticamente ya las tienes. Y aquí está la pantalla final de carga, que siempre te van a hacer una foto de celebración. Y bueno, contra más use una moto o una fábrica, vas a conseguir más descuentos para esa fábrica y vas a poder conseguir hasta un 25% o un 30% de descuento en las fábricas y motos que uses. Y para las próximas compras te salen mucho más baratas. Y aquí está la cinemática que nos han dado, una rica y bonita MV Agusta. Como veis, tanto en Play como en PC, el juego se ve de 10 en 4K. Increíble el alto detalle que viene y cuenta este juego de nueva generación. Aquí está el nuevo editor, que podemos seleccionar, editar casco, uniforme, pegatinas de piloto, vinilos de las motos. Aquí hay donde escoger tu mejor editor, nuevo proyecto. Nos pillamos esta Aprilia mismamente. Y tenemos pues material adhesivo, sin material, plástico brillante, opaco, laqueado, metal satinado. Añadir capas, pues tendremos un total de un máximo de 2000 capas, como estáis viendo allí arriba a la izquierda. Y esto para todos los editores, ¿vale? No solo para las de la moto, también 2000 capas para casco, 2000 capas para mono, 2000 capas para lo que viene siendo el nombre del piloto. Y también podrás compartir todo tipo de diseños online con todo tipo de jugadores, como estáis viendo en pantalla. Ya hay unos cuantos diseños hechos y que podemos ver de otros jugadores, y tú también podrás compartir los tuyos, y evidentemente con crossplay. Una cosa nueva que me llama la atención: jugadores bloqueados. Podemos jugar contra jugadores no deseados y bloquearlos si realmente es necesario, porque hay muchos jugadores que se dedican a liar la parda. Pues esta vez podemos bloquearlos. Contamos con nuestro Ride ID, donde podemos ver el nivel, la moto más utilizada, el modo trayectoria, logros superados, etcétera, etcétera. Y cuenta con toda la información del jugador. El juego base, sin ningún DLC, cuenta con 233 motos, que la estáis viendo ahora, ¿vale? Las Aprilias están por aquí, las Tuono, tendremos también por aquí
la 1100 Factory, la RS250 por fin, ya sin ningún DLC ya viene en el juego. Y hay un montonazo de motos, gente, y cada moto pues te la puedes pillar en diferentes versiones de colores, de diseños, ¿vale? Muy completo, 233 motos, más que ya se sabe que hay un Season Pass que vendrán cada mes, un DLC de regalo y un DLC Premium del Season Pass. Y vamos a tener, yo que sé, 270 motos, estimo, más o menos, probablemente, teniendo en cuenta que va a estar el Season Pass durante un año, todos los meses, 12 meses, sacando DLCs. También habrá DLCs de circuitos, ¿vale? Ahora os estoy enseñando un poquito las motos, así rápidamente, como esta HP2 Sport, Motorsport, la Boxer, la BMW Boxer, guapísima que está. También hay un montón de BMW de todos los años, del año 2000, 2021, la nueva 2023 que hemos visto y jugado antes en el inicio del juego, las modificadas de competición, la Naked, la Superbikes, la de resistencia. Este año no contamos con Supermotard de salida. Ojalá algún DLC de Supermotard estaría bastante interesante, ya que no contamos con Supermotard. F en el chat, la verdad. No tener Supermotard de salida creo que le resta al juego contenido de calidad que teníamos en anteriores RAI, las cosas como son. En fin, gente, en Ducati tenemos por aquí la Superguelera 2021 V4 con estos alerones increíbles, la verdad. Esto tiene que estar desetado, a más no poder. En fin, seguimos para bingo. No hay muchas de serie, no hay muchas motos nuevas de serie. Hay como unas 10-12 motos, más su versión de competición, un total de unas 18-20 motos nuevas. Como bien sabéis, pues el juego se vuelca este año más con el tema del Season Pass y los DLCs. En fin, de todas formas, contamos con un montón de motocicletas, la verdad, 233 motos no son pocas. Son las justas y necesarias, y sobre todo con motocicletas que gusta a todo el mundo, la verdad. Son motocicletas muy legendarias, muy míticas, las que cuenta el juego, las cosas como son. Como estáis viendo en pantalla, todo tipo de CBR, tanto 2022 como antiguas, la 2015 RC213VS, la MotoGP de calle, que por fin trae un buen sonido, la verdad. Y un montón de motocicletas más de competición, como se ven aquí. La Haybull, esto suena increíble, esto tiene un sonido brutal. Hay un evento que te la puedes coger y... ¡Uf! Cómo suena esta moto, es atronador. En fin, la NSR250, la mítica. Y más onditas por aquí de competición. Y más que deberían de meter, la verdad. Esperemos que el juego en el tema de DLCs y de Season Pass pues venga cargadito, porque se echan falta. Aunque el juego traiga 233 motos, pero va justito de novedades, la verdad, las justas innecesarias se han metido. Vamos por Kawasaki. Lo bueno que si te coges una marca, mucho, pues tendrás descuentos para comprar las siguientes motocicletas. Contra más cojas una marca, pues más descuentos consigues. He llegado a conseguir un 25 o un 30% en Kawasaki, creo, la verdad. Y aquí están todas las Kawasaki que vienen del juego base. No tengo ningún DLC ahora mismo puesto ni activado, pero en el directo que voy a hacer en el día de hoy, tal vez veamos los primeros DLCs del juego, ¿vale, gente? Ya sabéis que en este día vamos a hacer esta review completa, más un directo del modo trayectoria, para que lo sepáis. En fin, amigos, motos increíbles que trae Kawasaki, como la de Jonathan Rea en su versión de Superbikes, también de calle, y también en la versión de resistencia, que la tengo en PC y va muy bien, muy fina esa moto. La 2021 Super Duke R, por aquí, Super Duke R modificada de competición, esto es un bicharraco increíble. Y bueno, MV Agustas, que tenemos por aquí, que hemos visto antes una MV Agusta muy bonita, que sonaba muy bien. El juego cuenta con unos sonidos excelentes, muchísimo mejor que sus anteriores versiones de RAI 4, RAI 3 y RAI 2. Y no solo da el salto de calidad audiovisualmente, en el tema técnico, los gráficos son brutales, como estáis viendo, las motos se ven increíbles y el sonido también ha mejorado en este juego. La Patton, la Shooter, no puede faltar. Bueno, ¿cuánto dinero tengo? ¿Me pillo la Shooter? Buah, es que voy muy justo de dinero, si no me la pillaba, vale muy cara. Las Suzukis, las Katana, la GSX, la RG500, la 750, la LE, la TL. Bueno, aquí tenemos una gama de motos increíble. La Hayabusa, también espectacular, la nueva Hayabusa. También increíble, pero más increíble es la Hayabusa de competición, las cosas como son. Hay motos que vienen bloqueadas porque las tienes que conseguir en eventos, ¿vale? En el modo trayectoria. Y no te las puedes comprar así de primeras, pero vamos, la mayoría te las puedes comprar. La mayoría, diría que el 95% te las puedes comprar y no hace falta que corras ningún evento de modo trayectoria. La Hayabusa de Competi, amigos. Fijaros qué preciosidad. Azul, amarilla, con el número 54, es que me la compro ya. Espectacular, ¿eh? El modelo de las motos se ven increíbles. Y estamos en Play 5, ¿eh? Fijaros cómo se ve el juego, ¿eh? El juego da un salto de calidad en iluminación y sombras, pero increíble cómo se ve el juego en ese tema.
que ahora lo vamos a ver en una carrera de resistencia de noche, vais a flipar. Y bueno, amigos, continuamos para bingo. Sigamos viendo más motos. Aparte de la Hayabusa que acabo de pillar. Tenemos la GSX, la 1000R también, la más nueva, de 2020. La del 85, la del 2007. Suzuki hay para dar y regalar, Y luego para Triumph. Aquí tenéis todas las Triumph, las Street Triple. Todas las versiones que hay. Hay un montonazo. La Daytona. Las de competición. Las Virus. Aquí está la Virus. 986M2 y Stradale. Aquí están ambas. Aquí tenemos el tema de las Yamahas, la MT-07, la XJR, la MT-09, la FZ1N, la MT-10, la TZ, mítica y legendaria, la 500, la FC. Yo que sé, gente, aquí hay un montón de motos ya que hemos visto en anteriores juegos de RAI y otras tantas nuevas. Hay un montonazo. En esta review completa quiero enseñaros todas las motos, evidentemente. Si no, no sería una review completa. Aunque sea así rápidamente de pasada, pero para que veáis el contenido que trae. Que es espectacular, la verdad. En fin, amigos, motos de competición de Yamaha, acabamos ya por aquí. 600, 1000, de resistencia, de calle, antiguas, legendarias y más modernas. Hay de todo tipo, de toda clase y de todos colores aquí. Guapísima esta, Si fijáis, en cada moto, si pinchas, pues tiene varios colores, 1, 2, 3 y son espectaculares. Bueno, gente, el tema de circuitos, pues aquí están los circuitos bases que trae el juego. En América, Interlagos, Canadian Tire, Blue Way, en sus 3 versiones. Tenemos por aquí Daytona, Laguna Seca, Road América, Road Atlanta, Sonoma, que es circuito nuevo, Utah, Virginia. En Europa tenemos la Riviera Francesa, Le Mans 24 horas, Magny-Cours, Nordschleife, Nürburgring, Branjas, Caldwell Park, Donington Park, Outlaw Park, Netherton, Southern 100, Northwest 200, Ursler GP, Autódromo eso de Imola, Ferrari, ahí lo tenemos, Monza, Mugello, Portugal, Portimao, Almería, Andalucía Circuit versión, Iberia Circuit versión de Almería y el circuito de Ricardo Tormo. En Asia tenemos el nuevo Autópolis, Kanto, Okayama, Sportland Sugo, Suzuka, Tsukuba, Kyalami y ya está. No tenemos más. Esperemos DLCs con Jerez, Spa-Francorchamps, ojalá. Bueno, amigos, Autópolis. Tenemos 2 versiones de Autópolis y tema de climatología. Podemos personalizar la luz inicial, ¿vale? Podemos poner la hora que queramos, podemos poner la velocidad que queramos, ahí estamos. Y climatología dinámica podemos poner también. Y también podemos elegir todo tipo de climatología fija, no solo dinámica, ¿vale, gente? También podemos elegir climatología dinámica aleatoria, ¿vale? Podemos cambiar por aquí y hacer todo tipo de climatología dinámica aleatoria, que hay un montón. Sin más dilación, que comience la acción. Pues aquí estamos con la Hayabusa, la que más abusa en el nuevo circuito de Autópolis. Guau, ¿cómo suena esto? Pues allá vamos. Hemos tenido que poner un puntito de TCS y de anti-wheel porque esto es demasiada potencia. Bueno, cómo se tiran aquí en Autópolis. Ojo, ahí tenemos la 999. ¿Cómo suena la 99? Nada, nuevo circuito en Autópolis. Atentos al atardecer que viene ahora. 3 vueltecitas. Y atento a la iluminación. Tenemos como apartado técnico mejoras en la iluminación, lúmenes. Tenemos lo que viene siendo nubes volumétricas, que da un mayor realismo al juego a nivel técnico espectacular. Por cierto, la IA 120 agresiva. Cuidado, cómo corre, tú. Y con la Hayabusa la que más abusa. Tendré que esperar a lo que viene siendo a la recta, a ver. Por cierto, que si no te pones ningún tipo de electrónica, la física la puedes llevar al límite. Puedes hacer power slide, puedes frenar como si fueras Gary McCoy, frenar para un lado, para el otro, derrapando por todas partes. Puedes conducir y llevar la física al extremo y pues te lo puedes pasar realmente bien, A ver si puedo hacer una frenada de estas locas a lo Gary McCoy para que lo veáis. En la frenada de la 1, a ver. Estamos en el último sector, en Autópolis. Llevo TCS1, Anti-Willy 1. Vamos a quitar el TCS. A ver si puedo quitar el TCS. Ahí estamos.
Ojo lo que viene por aquí también. Tambor, vibrando todo. Tenemos ese efecto de vibración, de velocidad. Podemos jugar con el peso de la moto. ¿La habéis visto? Para un lado, para el otro, frenando. También podemos jugar con el Power Slide cuando la goma derrapa o se sobrecalienta. En el tema de acelerar. Y ya se va viendo el atardecer entre las nubes. Ya se está viendo el atardecer entre las nubes. Se empieza a nublar, llegan las nubes. Es algo que se nota, que se ve, como las nubes van corriendo y van llegando y se van capotando el cielo, ya que contamos con esas nubes volumétricas que dan una profundidad y un realismo brutal. Mucho más profundo y detallado está este juego que el del Rai 4. Aunque a simple vista os parezca más de lo mismo, pero si vas al detalle, Rai 5 cuenta con mucho más detalles en todos los aspectos y mucho mejor a nivel técnico es este juego, en todos los sentidos, ya que es un juego de nueva generación, no es de la antigua. Al suelo que me voy. Me he comido el piano y me he comido ahí. ¡Uepa! Toma, toma, toma. ¡Ay! Casi la salvo, casi la salvo. Esta mega derrapada. Lo que os he comentado antes, de que podéis hacer este Power Slide y se puede salvar, mira. Ahí estamos. Y escuchas el neumático como derrapa, hace y puedes controlar. ¿Habéis visto? Mola eso, Bueno, vamos a ver otros circuitos y otras motos, va. Bueno, chicos, en el tema de la personalización, ¿qué se puede hacer? Pues mira, en las motos de Competi podemos personalizar la moto, pintar las llantas y podemos básicamente poner el color que queramos en las llantas. En el tema de los colores tenemos nuevos colores y paletas: plástico brillante, plástico opaco, plástico laqueado, tenemos metal laqueado, tenemos satinado, y estos son los varios tipos de pintura. A mí, como siempre, me gusta el plástico brillante y vamos a intentar buscar un tono. Este es el amarillo, pero es un tono verdoso, así que el segundo tono es el ideal para nuestra motocicleta. Así que nada, le damos a aplicar. Y neumáticos. Neumáticos podemos elegir de varias marcas, de varias fábricas. Cada fábrica tiene su detalle. Fijaros, Michelin, y tiene un neumático diferente. Este es el de Bridgestone, los Pirelli, Diablo Superbike, el Mercedes, el Dunlop y neumáticos lisos normales. A mí me gusta poner el Diablo Superbike porque tiene puntitos, o el de Bridgestone que tiene como rayas. Pero el de Michelin, bueno, está bien, tiene rayitas, es más liso, es más gris. Ya depende de vuestros gustos. Podéis elegir el que quiera porque el rendimiento no cambia, ¿vale? Es el mismo. Así que vamos a ponerle de puntitos, va, el Diablo. Ahí estamos. Y esto sería la personalización en una moto de competi. No se puede hacer más porque ya viene la moto de competición preparada, ¿vale? Ya está al máximo. ¿Y qué podemos hacer con una moto de serie de calle sin preparar la competición? Pues vamos allá. Le damos al cuadrado. También podemos darle a pasear, certificado del registro de la motocicleta, descripción del modelo, descripción del fabricante. Podemos ver varias cosas. Pero vamos a la personalización. Tema de motor. Tenemos motor de serie, kit 1, kit 2, que básicamente multiplica el rendimiento de la moto en velocidad máxima, pero pierde en aceleración. Ojo, pierde un poquito, no sé por qué, pero bueno, se lo ponemos. Vamos a preparar esta moto totalmente. Escapes, depende del escape que le pongas, pues sonará de una forma u otra. Y como estáis viendo, los escapes aquí son una locura. Aquí hay un montón de escapes, un montón de posibilidades. Y esto, cada escape, cada marca, cada fabricante de escape, pues suena diferente. Hace que el cambio del sonido de la moto, pues, sea brutal. Un cambio de sonido de serie a estos de aquí, de estas marcas: a Crash Poppies, a Arrow, SC Project, el MiVV, el Spark. Bueno,
Pero antes vamos a escuchar la moto de serie. Y después la vamos a escuchar con el escape cambiado, para que veáis la diferencia de sonido. Pues así suena, gente. Estamos en el circuito de Almería. Y me voy al sol. Chicos, vamos a terminar de preparar la moto y a ver el cambio de sonido de los escapes, ¿vale? Allá vamos. Le vamos a montar el Akrapovic, pero no este, que es demasiado largo y grande, la verdad. Para mi gusto estéticamente este queda mejor en esta moto. Y estos dos son los que más rendimientos da. Así que el máximo rendimiento posible. Ahí preparamos nuestra R1M. Y continuamos. Tenemos que cambiar también los frenos. Tenemos por aquí kit de freno 1, kit de freno 2... La cadena la podemos cambiar, evidentemente, y también pintar. Igual que las llantas. Llantas tenemos aquí para dar y para regalar. Un montonazo de llantas nuevas, de carbono. Unas llantas espectaculares, la verdad. Llantas que parecen llantas de coches también. Y en fin, todas las llantas cambian su rendimiento, ¿vale? No todas dan lo mismo, así que habrá que buscar la que más rendimiento dé también, la verdad. Ya que estamos preparando la moto al máximo, la vamos a poner lo más rendimiento posible al tope. Y ya lo tengo decidido, le vamos a poner la GP Tech de EBST. Así que allá vamos, le ponemos esta, que es la que más rendimiento da de todas. Continuamos para bingo. Neumáticos, evidentemente le vamos a poner esta vez unos Diablo Rosso, el de Superbike, evidentemente, Diablo Superbike. Unos Bridgestone o unos Michelin. Venga, vamos a poner unos Michelin, va. Ahí estamos. ¿Y qué más le podemos quitar? Espejos. Ahí estamos. Y básicamente vamos a dejar esto como si fuera una Superbike. Como si fuese una Superbike, gente. Casi, casi. Vale, pues... Último retoque que le podemos hacer. Podemos darle a pintar, ¿vale? Podemos pintar la cadena. Evidentemente Yamaha va de azul, así que vamos a buscar un tono de la cadena azulito bastante guapo. La llanta también la podemos pintar, así que vamos a pintarla, gente. Vamos a pintar la llanta, pero ¿de qué color pintamos la llanta ahora? Amarilla, bueno, es una llanta de carbono, también te digo. Tiene su dibujito de carbono en blanca. A ver por aquí cómo queda con la cadena. Uf, cómo se nota ahí el carbono en el color, tío. Mola que te cagas. Pues let's go. Pues ya tenemos nuestra moto y vamos a ver qué tal funciona ahora y qué tal suena también. Pues allá vamos. Suena similar. Y estamos en el Andalucía Circuit versión corta. A ver qué tal suena. Cambia el petardeo. Cambios sutiles. Cambia el petardeo, un poco el bramar que tiene, pero sigue siendo el mismo motor, sigue teniendo el mismo sonido, evidentemente. Pero cambia un poquito, si lo podéis apreciar. En el modo de resistencia, gente, pues tenemos todo tipo de configuración. Podemos empezar por una carga de resistencia de 20 minutos o de 24 horas, 20, 16, 12, 8 horas de Suzuka, por ejemplo, 4, 3, 2, 1 hora, 40 minutos o 20 minutos. Vamos a ver las delicias de la climatología dinámica y también de la ciclo día-noche dinámico, que esto pinta una cosa guapísima.
Bueno, chavales, la resistencia, como siempre, se sale con salida a pie. Hay que pegarse un sprint a los sprinter. Vámonos, let's go, let's go, let's go. ¡A correr! Vamos que nos vamos. Hágase fuego con nuestra R7 de resistencia. Salimos en mitad de la parrilla. Cuidado con la IA, que hace cosas extrañas en la salida. Vale. Y vamos allá, amigos y amigas. Y se me cerró el tren delantero. Toma ya. Y nos vamos al suelo. ¿Neumático frío tal vez? No lo sé. Pero bueno, tenemos el rewind. No pasa nada. Somos novatos en este juego ahora mismo. Vamos a ver ahora. Ahora no me derrapa del tren delantero. Ahí estamos. Hay que controlar la gasolina. En la resistencia siempre, contra más gasolina se ahorre, menos tiempo estarás en boxes. Eso quiera que no, hay que contar con ello. Y bueno, el sol lo tenemos ya bajando. Y ahora vamos a ver cómo hemos empezado totalmente de día y cómo va a ir bajando y cómo se va a ir haciendo de noche y cómo va a ir llegando la lluvia también. Fijaros en esa noria, que se ilumina. Fijaros cómo está el día, cómo está la noria, la iluminación que hay. Y ahora vais a ver dentro de un rato que vais a flipar el cambio que pega. Ya va bajando el sol, Ya se ve un tono más anaranjado. Vuelta a vuelta va cambiando la tonalidad y se va acercando las nubes. Hay previsión de lluvia también, Uepa, que me queda un pana viendo el sol ahí, que se veía que te cagas. Y me he salido de pista. Fijaros qué delicia, qué maravilla audiovisual, gente. El juego se ve espectacular. Y lo mejor de todo, se ve, se juega, se maneja. Y el juego es una delicia. Es un GOTY en los juegos de conducción, como la copa de un pino, Fijaros cómo se ve eso, amigos. Se fue el sol, se encienden las luces y va a entrar la noche. En tan solo 2 vueltas, que lo hemos puesto rapidito para verlo rápido, el cambio que ha dado, Y ahora fijaros la iluminación de las luces, que influye y se ve espectacular. Como otro piloto te ilumina, la sombra que crea. Son muchos los detalles. Estáis viendo, ya va a caer la noche por completo. Se va a ver el cielo estrellado también. Las luces también del circuito también te crea una sombra muy, muy guapa, muy espectacular. La luz de freno también. El juego cuenta con todo tipo de detalles, una ambientación y un realismo nunca antes visto en un juego de motos. Literal. Es el juego de motos más bonito que me he echado a la cara. Compite claramente con cualquier juego de conducción, sea de coches, de camiones, de motos, de lo que sea. Es un juego en el nivel y en el apartado técnico con un nivel increíble. Fijaros la noria, el circuito iluminado, el asfalto se ilumina también. Es espectacular cómo se ve este juego. Y eso que estamos en Play 5, En PC, con un buen PC, se puede sacar mucho más partido a todo esto que estamos hablando y sacarle más detalle y verlo mejor todavía. Bueno, gente, vamos a hacer la parada en box para ver la parada en box. Es como la del Rai 4, literal. ¿Vale? Entramos, paramos y ya estaría.
Fijaros ahí cómo se ve. Cuidado, la IA que a veces la lía. Paramos en boxes, elegimos neumáticos blandos, por ejemplo. Blando. Y una vez que nos cambien los neumáticos, decidiremos recargar más combustible o menos. ¿Vale? Hacen aquí el cambio así un poco mal hecho, entre comillas. También a veces se buguea el tío de la manguera y te pone la manguera 10 metros para arriba y no acierta. Pero bueno, cosas que pulir en este Raid 5. No todo va a ser echarle flores, que aunque sea un juego muy bonito, pero no todo va a ser eso. Una cosa muy importante, podemos reiniciar la carrera desde la última parada en box. Algo me parece un acierto por si quieres continuar la carrera, te has caído, la has liado y no puedes volver atrás, pues reinicias desde la última parada en box y tienes esa segunda oportunidad sin tener que correr toda la carrera de resistencia, que sería una auténtica locura si te toca una carrera de 3 o 4 horas. De 10. También, si nos salimos al menú principal directamente, la partida se guarda en la última parada en boxes y podrás continuar cuando quieras la carrera por donde lo dejaste. ¿Habéis visto cómo hemos cambiado la climatología? Y in-game lo ha hecho. Y cómo se han acercado las nubes a cámara rápida y ha cambiado la climatología in-game. Pues si lo colocas soleado y que después te llueva en mitad de una carrera, vais a ver cómo las nubes van llegando, como habéis visto, y vais a ver cómo al final de un sol abrasador se te nubla, llegan las nubes, se encapota todo y te llueve. Y lo vas a ver mientras corres en una carrera de resistencia o en cualquier otra carrera que tú puedas elegir. Este juego cuenta con un montón de opciones que, repito, es el juego más completo en este tema, en un juego de motos. Y ahora, pues bueno, vamos a ver cómo está la lluvia, ¿no? Cómo van las físicas en lluvia y cómo está el tema. También abajo a la izquierda tenemos una información en minutos de cuándo te va a llover más, cuándo te va a llover menos, cuándo llega el sol. Depende de cómo hayamos configurado o te haya tocado esa carrera en un evento de resistencia. Depende de cómo esté. El tema de la física, pues simplemente tenemos menos ángulos de inclinación que en seco y hay que gastar más cuidado. Hay que frenar un poquito antes y muy despacito, muy fino. Pero aún así vamos a sentir la inercia de la moto, el peso de la moto. Vamos a sentir siempre que tenemos la física bajo control y no es un completo incógnita, como puede pasar en anteriores juegos como en los MotoGP cuando te llueve, que no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, si te vas a caer o no. Aquí pasa como en seco. Vas a controlar toda la moto, todo el peso de la moto, toda la inercia, tanto por un lado como para el otro. Vas a saber exactamente, porque el peso de la física recae mucho en el tren delantero, recae mucho en la rueda delantera, y eso nos da un feedback y nos da una sensación al mando, un feedback en el tema de físicas que nos va a hacer entender la moto y lo que está haciendo en todo momento. Y quiera que no, eso se agradece muchísimo. Fijaros la lluvia, cómo se refleja ahí. Fijaros cómo se ve la noria reflejando, los reflejos, los efectos. Es espectacular este juego, gente, en todos los sentidos, Para mí es un claro GOTY en juegos de conducción este año. Un salto de calidad que ha dado los juegos de motos en esta nueva generación, que es espectacular. Se ve de 10, no, lo siguiente. Y es que me quedo corto, Yo nunca pensé que vería esto en un juego de motos, pero ha llegado el día. Y se llama Raid 5. Y compite claramente con todos los juegos de conducción que hay en el mercado, no solo de motos, sino de coches también. Audiovisualmente, técnicamente el juego, no me canso de decirlo, es un 10. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Habrá más contenido, habrá menos. Te gustará más las motos que hay, te gustará menos. Pero una cosa es innegable: el juego se ve y se oye que es espectacular. Mirad qué maravilla de atardecer en la lluvia. Modo foto, amigos. Fijaros las gotas, cómo las refleja el faro delantero, el atardecer allí al fondo. Es increíble el detalle que tiene este juego. Es increíble. Y una cosa que se agradece mucho en
en este momento, en esta zona tan crítica que va a empezar a llover más, es el ABS. El ABS al 1 al 2 te salva de cerradas de adelante en esa ayuda electrónica que nos va a salvar de muchas en estas condiciones, ¿eh? Es muy importante poder controlar bien el tema del ABS, porque no todas las motos tienen la misma física, la NAKE funciona diferente, diferente inclinación, diferentes pesos, en una R antigua, en una R moderna, y hay que tener el tema del ABS bien controlado, con qué motos se puede usar más, con qué motos ni siquiera se usa, y todos esos aspectos. Ha entrado la noche cerrada, de nuevo. Madre mía, qué poco el slide ahí, mamma mía. Cómo salió derrapando con la R7. ¡Ay, qué colada! ¡Ay, que me caigo! ¡Oh! Ahí me he caído, ahí quería abusar, de Power Slide. Ahí quería abusar. En primera. A ver si la puedo salvar con el rewind. ¡Sí! Pues eso, gente. El juego es una delicia. Y ponedme en los comentarios qué opináis al respecto. Fijaros cómo llueve. Y ya nos queda por ver el Race Creator pantalla dividida. Ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Jugar con otra persona al lado tuya. La pantalla se divide en dos y a jugar. El Race Creator podemos elegir y crear una competición nueva desde cero. Podemos editar la competición, nueva competición, ponerle el nombre que queramos. También es algo que esto nos va a dar infinitas posibilidades e infinitas horas de juego. Por eso he dicho que el juego nos puede durar año, 2 años o incluso 3 años, depende ya de la imaginación que tengas. Logotipo, podemos elegir el logotipo que queramos de la competición, ¿vale? Vamos a poner Speed mismamente. Evento individual, también podemos cambiar a campeonato. Podemos hacer un campeonato. Venga, vamos a crear un campeonato. Vamos a cambiar el logo de nuevo. Vamos a poner campeonato rojo este mismo. Continuar. Modo de la carrera de resistencia, campeonato de resistencia, carrera normal, número de pilotos, cantidad de carreras, 2, 3, 4, 5, 6, 25 carreras si quiere, un campeonato de 25 carreras. Y bueno, puntos a distribuir. Preajuste predeterminado, preajuste 1, como en MotoGP, ¿no? Los 15 primeros. Preajuste 2, solo los 10 primeros. Bueno, vamos a poner preajuste 1. Clasificación a una vuelta, desactivada, o cronometrada de 10 minutos, 15, 20, 25, media hora. Vamos a poner a una vuelta. Más cositas, opciones de carrera. Pues elegimos la categoría, NAKE Sport, NAKE H2R, H2, NAKE de competición. Número de vueltas, las que queramos. Hasta 30 vueltas podemos poner. Mismo nivel de rendimiento de los rivales, mismo modelo, misma categoría. Podemos elegir lo que queramos, la IA, agresiva, constante, equilibrada, colisiones siempre activadas, dinámicas. Bueno, en fin, gente, esto es infinito. Te puedes crear la competición como quieras y cuando quieras. Ahora, lo mejor de todo, lo que viene ahora. Nuestro piloto, ¿vale? Este ya está seleccionado, que es nuestro piloto. Y ahora vamos a elegir el resto de pilotos. Selecciona la moto con la que quieres competir, vale. Seleccionar moto. Préstamo. Me prestan todas estas. Vale. Hay un montón de préstamo. Voy a coger la Yamaha esta, que está brutalísima como siempre. Una de las Yamaha más bonitas de la historia, la verdad. Con ese frontal, con esos faros, esta Yamaha es increíble. Y ahora, añadir pilotos. Generar parrilla de pilotos completa, ¿vale? Y te la genera. Y ya ves todos tus rivales. Cada rival cuenta con una moto diferente, un nombre diferente, un diseño diferente. Pero, por ejemplo, para no pegarte aquí 20 pilotos editando uno por uno, pues le das a generar al piloto. ¿Que no te gusta lo que hay? Pues le das otra vez. Confirmar. Y a generar otra vez rivales. ¿Que no te gusta? Pues le das otra vez. Y así hasta que te guste una parrilla. Vale. Este piloto. Seleccionar moto. No me gusta la moto que tiene este piloto. Se la cambio. Y le pongo la Ducati. Al siguiente piloto. Personalización del piloto. No me gusta cómo va vestido. Pues accesorios. Le cambio el casco. Le pongo este. El de Luis Salón. No me gusta también el mono. Pues le cambio el mono. Podemos hacer lo que queramos con este Race Creator, gente. Absolutamente una pasada. Podemos hacer lo que queramos. Las botas. Ahí estamos. Y ya tenemos aquí el estilo de pilotaje también. El estilo de pilotaje. Ahí estamos, vieja escuela. 2 pies, 4 dedos. Pierna no. Vale, pues ya tenemos a este rival. Y así con todos los rivales. El tema del Race Creator se lo han sacado, literalmente. Añadir circuito, generalista. Circuitos, por ejemplo, el primer circuito. No me gusta este, ponemos Autópolis, mismamente. Editar condiciones y climatología. Clasificación también, clasificación en lluvia, sol, a la hora que quieras, con la climatología que quieras, el circuito que quieras, en el campeonato que quieras. Esto es infinito, gente, esto es una bomba. Le vamos a continuar, guardar y salir.
y ya tendríamos esta Sprinter competición. Le damos a jugar, y ya, evento 1, evento 2, y ya te pones a jugar y ya empiezas a competir y a correr en esta competición de 25 circuitos inventada para esta review completísima que estamos haciendo. Y bueno, chicos, hasta aquí la review completa, un poco extensa, un poco larga, pero ha merecido la pena. El juego es una auténtica gozada, tiene todo tipo de opciones, todo tipo de posibilidades, puedes jugar con todo tipo de motos, en todo tipo de competiciones, carrera corta, carrera larga, resistencias, nakeds, de competición, de calle, leyendas antiguas, absolutamente de todo. El juego más completo en opciones que jamás se ha creado en un juego de motociclismo de nueva generación, con un apartado técnico espectacular. Salvo por el contenido, que sé que nos van a crujir a DLCs y 4 tonterías más, este juego es una auténtica pasada, gente. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido la review. Yo, sinceramente, me he quedado anonadado con el salto técnico que ha dado Milestone en esta nueva generación. Y esto es el primer juego de Milestone de esta nueva generación. Veremos lo que trae Milestone dentro de 2, 3, 4 años con estos nuevos motores gráficos actualizados y mejorados. Puede ser una auténtica gozada. Lo que sí sé es que este primer Rai 5 de nueva generación es una auténtica pasada. 10 de 10, chapó por Milestone. Para mí este juego es GOTY en este año, en lo que viene siendo en el apartado de juegos de conducción. Es una auténtica locura lo que ha traído Milestone este año. Y ya sabéis, como siempre, revienta el botón de like, gas a fondo, activa la campanita como dice el bueno de Rossi, porque hoy a las 3 de la tarde se viene el modo trayectoria, que lo vamos a empezar, el World Tour con todos vosotros. Si no, nos vemos, nos imaginamos, hacia Rai 5.